buenas noches a todos aquellos que se conectan y están viendo esta grabación. Hoy es el día 13 de marzo del año 2025. Gracias a todos por su paciencia. En las últimas 3 semanas se me ha enredado bastante poder estar con ustedes. Hoy 13 de marzo es un día especial, ya que al caer la noche de este día comienza Purim. Y quiero aprovechar a hacer una pausa en lo que es el libro de Ariel Kaplan para hacer comentarios a algo que nuestra compañera de grupo, Yanina Cerdas, preparó y compartió con todos nosotros, pero que vale la pena reflexionar un poco de hacia dónde vamos, más que todo en este tiempo que vamos en Pesach y que son 40 días especiales, donde tenemos energías que se disponen en el cosmos y que están aquí a la vuelta de cada uno de nosotros y que podemos aprovechar para hacer ese propósito de cambio que creo que todos estamos buscando en nuestra vida para tratar de buscar la mejor versión de nosotros mismos. Como lo he mencionado en muchas de las sesiones, parte del objetivo del grupo SOT 22 de San José, Costa Rica, es brindar herramientas de desarrollo espiritual. Hay muchas herramientas. ¿Cuál es la mejor? La que hace más clic con tu persona y que te resulta más fácil poder practicarla en el día a día. En la medida en que cada uno de nosotros trabaje con ese propósito de poder hacer esa corrección, va a poder avanzar. Y hoy es un tiempo especial donde podemos hacer uso de esa energía de cambio y de milagros que es la que nos da, en este caso, la celebración de Purim y todo este tiempo de Pesach. Bueno, pero primero que nada voy a permitir leerme un poco el resumen de Yanina y voy a ir comentando algunos detalles sobre esto. Bueno, como nos puso en el grupo de WhatsApp Yani, muchísimas gracias. Para aquellos que desconocen la historia de Purim, es el clásico cuento de la Cenicienta, con algunas repercusiones cósmicas importantes, y cuando digo importantes no es solo porque se dieron en aquella época, sino que esa energía hoy está disponible para cada uno de todos nosotros. Como todo en Cábala, los protagonistas de la historia son códigos para conectar con fuerzas invisibles de energía positiva que impregna al universo en este momento. Eso quiere decir que cada vez que tenemos estas fechas importantes, tenemos la oportunidad de enfocar y de trabajar con más intención para lograr alcanzar ese propósito de cada uno de nosotros, que es corregir esos desequilibrios y convertirnos en una mejor persona. Pero entonces empezaremos por la historia literal, tal y cual se conoce. Y aquí me voy a tomar unos minutos para leer. Érase una vez un rey que se llamaba Ahasverosh, que reinaba sobre Persia en el siglo III antes de la era cristiana. La historia empieza con un gran banquete que el rey organizó en su palacio. La mujer del rey, la reina Vashti, era conocida por su extraordinaria belleza. Aquella noche el rey, en su deseo de impresionar a sus invitados con la belleza de su mujer, la llamó para que asistiera a la fiesta, pero ella rechazó la invitación y desapareció del reino. Buscando una nueva reina, el rey ordenó a sus hombres que viajasen por todo el reino en búsqueda de las más hermosas doncellas, para que luego él pudiese verlas y escoger a la más bella y convertirla en esposa y la nueva reina. En estos tiempos vivía una hermosa mujer llamada Esther. Ella habitaba en una pequeña región con su tío Mordejai. Esther sabía que ser la reina de Persia sería muy bueno para su pueblo, que era el pueblo judío. Y como además era espectacularmente bella, se preparó a sí misma para ser llevada ante el rey. Cuando el rey vio a Esther, dejó de buscar y la convirtió en la nueva reina de Persia. Un día, mientras pasaba enfrente de las rejas del palacio, Mordejai oyó a dos guardias que tramaban una revolución con el propósito de matar al rey Ahasverosh. Mordejai informó a Esther y los rebeldes fueron capturados y ejecutados. Mordejai salvó la vida del rey. El rey tenía un consejero llamado Amán. Este consejero era ambicioso del poder y conspirador. A Amán no le gustaba nada el pueblo de los israelitas, especialmente Mordejai.
Cuando Amán viajaba por las ciudades esperaba que la gente hiciera una reverencia ante él, ya que era el segundo al mando del rey. Mordejai se negaba a hacer la reverencia. Para ganarse el favor del rey y librarse de Mordejai y su pueblo, Amán ideó un plan para matarlos a todos. Amán usó su lengua afilada y manipuló la mente de Ahasverosh, convenciéndole de que la gente del pueblo de Mordejai le causaría problemas y que debía sellar una petición para destruirlos. El rey autorizó el genocidio y las cartas se escribieron y se enviaron a todas las provincias de Persia con el sello del rey. Amán hizo un sorteo para elegir la fecha que iniciaría el genocidio, el 13 de Adar, que es este día que estamos comenzando, el mes de Piscis. Fue el día seleccionado para la exterminación masiva del pueblo. Recuerda esta fecha. Cuando Mordejai se enteró, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Se vistió con tela de saco y se fue a llorar ante la puerta del rey. Cuando Esther se enteró del comportamiento de su tío, le envió nuevas ropas, pero él las rechazó y le envió un mensaje diciéndole que fuera ante el rey y suplicara por la vida de la gente de su pueblo. La ley de Persia en ese momento era muy estricta. Nadie podía acercarse al rey a menos que fuera llamado. Esta ofensa se castigaba con la pena de muerte. Esther contestó a su tío diciéndole que la gente del pueblo debía ayunar por 3 días, que ella haría lo mismo, y después de los 3 días se acercaría al rey. Estos 3 días de ayuno se llevaron a cabo durante Pesaj. Durante estos 3 días, Esther se presentó ante el rey, quien se puso tan contento de verla que extendió su bastón real y le preguntó si podía concederle alguna petición. Esther le pidió al rey y a Amán que se reunieran con ella el día siguiente en su vivienda para celebrar un banquete que ella iba a preparar. Cuando Amán dejó el palacio aquella noche, vio a Mordejai. Era tal el odio que le tenía que se decidió que la mañana siguiente pediría permiso al rey para ahorcar a Mordejai públicamente en una horca de 15 metros de altura. Esa misma noche, el rey no podía dormir y pidió escuchar los archivos en los que se registraban los eventos diarios sucedidos en palacio. Entonces el rey se dio cuenta que muchos años atrás Mordejai informó al rey acerca del complot para derrocar al reino y matar al rey. Mordejai salvó la vida del rey y nunca fue recompensado por su lealtad. Cuando Amán llegó por la mañana con la intención de pedir permiso al rey para matar a Mordejai, el rey lo recibió y el rey le pidió consejo a Amán acerca de cuál sería la manera más apropiada de honrar a alguien que encontró el favor del rey. Amán, asumiendo que era él mismo quien iba a ser honrado, dijo que se debería permitir a ese hombre llevar la corona y las vestiduras del rey, montar en el caballo del rey y pasearse por todas las calles de la ciudad, proclamando que es un privilegiado del rey. El rey Hashverosh aceptó la idea y le dijo a Amán que diera este honor a Mordejai. Enfurecido, Amán cumplió las órdenes del rey. Esa misma noche era la del banquete que la reina Esther había preparado para el rey y Amán. El rey estaba tan encantado con ella que le preguntó de nuevo si podía concederle alguna petición. Esta vez la reina Esther pidió a su marido que le salvara la vida a ella, a la gente de su pueblo y a su tío Mordejai, a quien el rey había honrado esa misma mañana. El rey estaba horrorizado ante la idea de que la vida de su reina y de su querido Mordejai estuviera en peligro y demandó saber quién era el responsable de esto. Esther respondió que era Amán. Amán se arrodilló ante el rey y suplicó por su vida, pero el rey ordenó que Amán fuera ahorcado en la misma horca que él había preparado para Mordejai. Mordejai fue proclamado el nuevo consejero del rey. Sin embargo, la orden del genocidio no podía ser simplemente revocada. Entonces el rey ordenó que los israelitas fueran informados y armados para luchar en su defensa. Debido a su conocimiento de las herramientas cabalísticas de unidad, los 72 nombres de Dios y su entendimiento de los ciclos cósmicos del calendario cabalístico, los israelitas de Persia triunfaron sobre el ejército persa. Ellos despertaron el poder de los milagros
disponibles en el mes de Adar Piscis. Más aún, ellos fueron capaces de alterar su destino. Esther escribió esta historia en un manuscrito conocido como la Megilá de Esther, que se lee en el mundo entero en Purim. Sin embargo, la Cábala le da una luz distinta a esta historia. Y ahora vamos a escuchar la historia desde la porción de la Cábala. Bueno, algún punto importante antes de avanzar en la lectura. Muchas veces en la vida, cuando de pronto decidimos hacer un alto en el camino, en nuestras vidas, y queremos hacer algún cambio importante, lo más difícil es comenzar y dar el primer paso. Un aspecto fundamental para que esto funcione es que cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión de decir, hoy quiero hacer algo diferente, hoy quiero salir de mi Egipto, y mi Egipto pueden ser todos esos desequilibrios que te tienen atados a lo que hoy eres. Llámese desequilibrios de Gesed, llámese desequilibrios de Geburah, de Tiferet o de cualquiera de las Sefirot. Y por eso es importante que cada uno de nosotros tenga con claridad cuál es el mapa de su alma al día de hoy. Como lo he mencionado en otras sesiones, el mapa de nuestra alma es algo dinámico. El Mauricio que están viendo hoy no es el mismo que era hace un año. Igual esperaríamos todos que la versión que tenemos al día de hoy sea un poquito mejor que la que teníamos el año pasado. Y la verdad, amigos, que en este tema de si soy mejor que el año pasado o no, el mejor termómetro son ustedes mismos. Y cuando comienzan a ver las cosas que están sucediendo alrededor de ustedes, y como lo he mencionado en otras sesiones, es de cada uno de nosotros la responsabilidad de hacer ese cambio interno nuestro para que comencemos a ver cómo las cosas se dan alrededor nuestro. Y es ahí donde de pronto nos damos cuenta que los milagros se comienzan a manifestar de una manera impresionante. Así que es importante que nos demos cuenta de otra cosa también que se menciona acá, y es el tema de los 72 nombres de Dios. Y aquí es donde viene la relación de por qué quería yo hacer un alto en esta sesión antes de continuar con el libro de Aryeh Kaplan la próxima semana, donde vamos a hablar de meditación y el método de Abulafia, de cómo usando los 72 nombres de Dios podemos también nosotros hacer un trabajo espiritual de corrección de nuestros desequilibrios. Muy bien, sigamos entonces un poco con lo que es la lectura, ahora ya la interpretación desde el punto de vista cabalístico. Amán era la 10ª generación de Agag, el último rey de la nación de Amalek, la cual se menciona varias veces en la Biblia. Cuando el rey Shaul fue proclamado primer rey de Israel, una de sus primeras responsabilidades como rey fue destruir a la nación de Amalek. Su error fatal fue permitir que el rey Agag viviese por un día antes de matarlo. En ese último día antes de su muerte, el rey Agag fecundó a una mujer que dio continuidad a la semilla de Amalek. Amán era la continuación de Amalek, era el alma reencarnada del rey Agag. Por ese motivo está escrito en la Megilá Amán a Agagí el Agagita, porque él era realmente el rey Agag. Mordejai era la reencarnación de Shaul. De acuerdo con la sabiduría cabalística, la nación de Amalek representa la duda. Por lo tanto, la historia de Purim es realmente la historia de la batalla y la victoria sobre nuestras propias dudas. Quiero hacer un alto en esta parte también. ¿Y qué son las dudas que nos asaltan a nosotros? A ver, amigos, las dudas pueden tener muchas causas. Y eso es desde que comenzamos a hacer un trabajo, y como lo he dicho en otras sesiones, a ver, una de las formas de poder hacer esa corrección es la meditación. Hemos hablado de meditación de diferentes tipos, desde comenzar con algo básico, como las energías de las letras, algunas palabras, de los 72 nombres de Dios, que vamos a entrar más en profundidad la otra semana. Pero es muy fácil en este proceso de meditación
ser distraído por cualquier cosa, el perro que ladra, el gato que pasa en el techo, alguien en casa haciendo algo de ruidos, el vecino, el vehículo que pasa enfrente, los problemas que tengo a diario en mi trabajo, el último pleito que tuve con mi compañero de trabajo o con mis compañeros de grupo, de estudio, lo que fuera. Cualquiera de todas estas cosas nos puede distraer. Y ahí es donde comienza la duda de si realmente esto que estoy poniendo en práctica es efectivo. De igual manera, otra de las cosas que suele pasar es cuando estamos en el tema de orar, intentar de comunicarnos y conectarnos con ese Dios que todos llevamos dentro. Algunas veces cuando oramos, lo oramos casi siempre por tres causas. La primera, tenemos un problema de salud importante y estamos pidiendo un poco de bendición para que Dios nos ayude a hacer ese milagro. Tema número dos, cuando tenemos algún tema económico que estamos en alguna desesperación importante que pueda ser relevante para la continuidad de todo nuestro proceso de vida. Y cuando hay un problema o una situación que necesita solución y no le encontramos la salida a esto, rezamos alrededor de esto y pedimos y esperamos que el milagro se cambie, o le quiero decir a nuestro creador, ayúdame a que esta persona deje de ser así tan burro, por decir algo. Y probablemente el burro seamos nosotros, el necio que no se da cuenta que somos nosotros los que necesitamos cambiar y pedir por nosotros mismos. Y es ahí donde nos asaltan las dudas de si el trabajo que estamos haciendo está teniendo algún impacto positivo en nuestra vida. Las dudas es uno de los temas más difíciles de manejar cuando estamos haciendo un estudio y un trabajo espiritual, porque es lo que de pronto decimos, pero si yo todos los días estoy haciendo esto, pero no te has dado cuenta que al meditar te distraes, que al orar estás pensando en todos los clavos que te vas a sacar de todas las otras personas y por lo tanto no estás orando de corazón, o estás pidiendo equivocadamente que los demás cambien cuando el que tiene que cambiar es uno mismo. En ese sentido, las dudas nos pueden asaltar y como los hechos que vivimos en el día a día no se dan de acuerdo a nuestras expectativas, de pronto resulta que nos estamos peleando con Dios y en casos más extremos hasta en algún momento podemos tener un divorcio importante y desconectarnos totalmente de este trabajo espiritual y de nuestro creador. Así que tenemos que estar muy atentos a que no todo en la vida es como nosotros queremos. Y en ese sentido, en una de las sesiones donde hablábamos de cuál es la función del mal en nuestra vida, es para tratar de hacernos un alto y que pienses hoy qué necesito hacer diferente hoy en mi vida. Cuando tengo una persona con la que no me estoy llevando bien, Dios te la ha puesto ahí para que veas algo que tienes que aprender de esta persona o bien qué puedes tú contribuir con esta persona. Pon atención a esos detalles y descubrirás temas muy interesantes. Particularmente para mí estos días han sido de mucha reflexión, donde he visto situaciones en mi vida que digo yo, qué interesante, mira lo que me está pasando hoy. Esto es un reflejo de lo que hace un año yo veía en una perspectiva diferente y hoy la estoy viendo desde el otro lado de la moneda. Y cuando lo ves de esa forma te das cuenta de que hay algo que estás o en el proceso de aprender o que todavía necesitas hacer diferente para nuevamente hacer ese alto y decir, hay algo que todavía necesito corregir, hay algo que necesito cerrar hoy, cerrar ciclos, cerrar algún tema inconcluso, como dicen los americanos, un unfinished business, algún problema que tengo, y esto te vas a dar cuenta que puede ser algo, entre comillas, tan sencillo como hacer las paces con tu hermano, hacer las paces con tu hermana, resolver un tema y tomar una decisión complicada que habías dejado ahí en el tintero y en el baúl del olvido, que un día de estos lo voy a hacer y voy a tomar la decisión
que sabías que era complicada, pero no tenías en ese momento o la claridad o el discernimiento para hacerlo. Así que creo que de las cosas importantes que todos tenemos que hacer, más que pedirle a nuestro creador que nos resuelva el problema, es que nos dé sabiduría para poder tomar las acciones adecuadas que nos ayuden a resolver estas situaciones que nosotros tenemos. Que si usamos métodos cabalísticos de oración, de meditación, de estudio, bueno, ya lo he repetido muchas veces, cada uno de los métodos funcionan. El que más funciona es el que te permite hacerlo con más facilidad y practicarlo y llevarlo en el estudio del día a día. Bueno, muy bien, voy a terminar la parte de lectura de acá. Entonces, me había quedado en la frase que dice, de acuerdo con la sabiduría cabalista, la nación de Amalek representa la duda. Por lo tanto, la historia de Purim es realmente la historia de la batalla y victoria sobre nuestras propias dudas. Esther dijo a Mordejai que ella no podía provocar un cambio en el 1% para anular el decreto, a menos que hubiera un cambio en la causa, el reino del 99%, el Serampín. Ella sabía que la única manera de cambiar el destino era crear unidad y compartir en nuestro mundo del 1%, que es el Malhut. Así que Esther dijo a Mordejai que reuniera a la gente y que les hiciera ayunar durante 72 horas, dar caridad y compartir los unos con los otros. Qué interesante este número 72. El propósito del ayuno era para cortar el deseo de recibir para sí mismo y los actos de dar caridad y de compartir eran para despertar la energía de la misericordia y la unidad. Mordejai reunió a la gente de su pueblo y les enseñó cómo usar los 72 nombres para conectarse con la luz. Cada persona dio regalos a los pobres y luego se dieron muchos regalos los unos a los otros para activar la frecuencia de energía espiritual conocida como la luz de la misericordia. Las acciones realizadas por la gente del pueblo fueron lo suficientemente poderosas como para conectar el reino del 1% de Malhut con el 99% Serampín y crear un milagro. Los sabios cabalistas explican que cada año del 13 al 15 de Adar, desde el momento de la creación, la misma energía que fue revelada para Mordejai y Esther aparece. Para que nosotros podamos conectarnos con ese poder, seguimos la fórmula, la Megilá, la caridad y el dar 3 monedas de plata, el banquete, las bebidas y los disfraces. Pero lo más importante es nuestro deseo de eliminar la duda de nuestro pensamiento y en su lugar, e inyectar constantemente certeza. Yanina, muchísimas gracias por este resumen que nos hiciste, estaba lindísimo. Yo solo quiero agregar un par de comentarios adicionales y es este tema de conectar con la luz. Conectar con la luz es algo que todos deberíamos de buscar para obtener sabiduría, de poder tomar las decisiones correctas, de tomar el valor de decir, carajo, ya es tiempo de que dejen el pasado esto que estoy haciendo, que yo sé que no está del todo bien, aunque nuestro ego nos dice, no, 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 eso no es tan malo, Mauricio. Así ha sido y la gente así te conoce. Pero en el fondo tú te das cuenta de que eso no está bien y que puedes hacer todavía un poco de una mejor versión tuya. Así que amigos, que todos en estos días de energía tomemos la decisión. Creador, ayúdame a ser diferente, a ser una mejor versión de mí mismo. Tú, mejor que nadie, sabe qué es lo que tiene que dejar de hacer a partir de este día. Y pídele al Creador que te dé la fuerza y la sabiduría para poder hacerlo sin ninguna duda y hacer ese trabajo que va a hacer de tu persona una mejor versión que te va a permitir vivir más feliz, con salud, con prosperidad y sabiendo que todas las cosas que te lleguen a tu vida, que no te las esperas, tienen un propósito. Cada persona que conoces con la cual no haces del todo clic y que dices, carajo, ¿cómo me cuesta con esta persona? Pues tiene un propósito en la vida.
Y esas situaciones difíciles que hoy están sucediéndote tienen un propósito de hacerte más fuertes. Si estás con un problema de salud, pide al Creador tener el milagro de muchas formas. El milagro puede ser desde algo como encontrar un médico que hoy te da una esperanza, cuando probablemente no tenías otras opciones, que te refieran a algún lugar donde eventualmente descubras que tenías algún bloqueo energético que te necesitaba resolver, o que finalmente identifiques esa puerta que emocional que tienes que cerrar, esa puerta espiritual que tienes que decir quiero hacer un cambio, y que seamos todos merecedores de esa bendición de Dios que siempre está ahí para poder hacer ese cambio. Así que amigos, estamos en un portal energético importante. Si tienes algo importante que hacer en tu vida hoy, de hacerlo diferente, dale gracias al Creador por la salud y la vida que hoy tienes, y haz el trabajo y toma la decisión firme que hoy es un buen día para comenzar. Saludos a todos y nos vemos la próxima semana con los 72 nombres de Dios. Muy buenas noches a todos.